Buenas tardes, economista. Mi nombre es Liliana Isa. Soy de tercero B Contabilidad Nocturna del Instituto Superior Universitario Sucre. Mi tema propuesto es sobre el salario. Vamos a empezar con lo que es el salario. Es entendido como el precio a pagar a cambio del trabajo realizado por una persona. Se determina según la oferta y demanda del trabajo. Todo ello dado por diversos factores como la disponibilidad de mano de obra, los convenios sindicales, la formación o experiencia del trabajador y la legislación laboral del país. Además, en el estudio económico, los salarios adquieren una especie de relevancia tanto que desde el punto de vista empresarial, donde constituyen una parte significativa y los costes de producción, como desde las óptimas de la familia, ya que determinan la capacidad del consumo de estas y por extensión la demanda agregada de una economía. Vamos a hablar sobre la importancia de los salarios. El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las personas y las organizaciones. Todas las personas dentro de las organizaciones ofrecen su tiempo y su fuerza y a cambio reciben dinero. Lo cual representa el intercambio de una equivalencia entre derechos y responsabilidades recíprocas entre el empleado y el empleador. El salario para las personas representa una de las complejas transacciones, ya que cuando una persona acepta un cargo, se compromete a una rutina diaria, a un patrón de actividades y una amplia gama de relaciones interpersonales dentro de una organización, por lo cual recibe un salario. Así, a cambio de este elemento simbólico intercambiables, el dinero, el hombre es capaz de empeñar gran parte de sí mismo, de su esfuerzo y de su vida. El salario para las organizaciones. Bueno, los salarios son a la vez un costo y una inversión. Costo porque los salarios se reflejan en el costo del producto o del servicio final. Inversión porque representan aplicación de dinero a un factor de producción. El trabajo como un intento para conseguir un retorno mayor. La participación de los salarios con el valor del producto depende obviamente del ramo de actividad de la organización. Cuanto más automatizada sea la producción, tecnología del capital intensiva, menor será la participación de los salarios y los costos de producción. En cualquiera de estos dos casos, los salarios siempre deben representarse para la empresa un respetable volumen de dinero, que debe ser muy bien administrado. ¿Cuáles son las características? En economía se considera el salario como precio pagado por los trabajos. Los salarios son todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos pagos incluyen no solo los ingresos por hora, días o semanas trabajadas de los trabajadores, sino también los ingresos semanales, mensuales o anuales de los profesionales y de los gestores de la empresa. A los ingresos regulares pactados por los convenios colectivos hay que sumarle las primas y las pagas extraordinarias. Las primas por riesgo, nocturnidad, índice de peligrosidad u horas extraordinarias, así como los honorarios de los profesionales liberales y la parte de los ingresos percibidos por los propietarios de negocios como compensación por el tiempo dedicado a su negocio. Los trabajadores que reciben sus ingresos gracias a un sistema de incentivos obtienen su salario siguiendo una fórmula que asocia el sueldo percibido con la producción o el rendimiento alcanzado, de forma que se estimula una productividad y eficiencia. Un salario elevado no implica por fuerza que se asignen elevados ingresos anuales. Los trabajadores del sector de la construcción, por ejemplo, ellos suelen percibir elevados salarios por horas trabajadas, pero los ingresos anuales suelen ser reducidos debido a la falta de continuidad. Tenemos también lo que es el salario mínimo. Dado que el salario mínimo es la renta que percibe cada persona, muchos gobiernos establecen medidas sociales para asegurar que se ofrezca una cantidad mínima a vivir. A esa cantidad se le conoce como el salario mínimo. ¿Qué es lo que es el salario mínimo? Es la contraprestación más reducida de un trabajador que puede recibir por su trabajo con una jornada determinada. De la misma forma se puede hablar del salario máximo.
Estos funcionan como topes legales a los cuales deben ajustarse las retribuciones de los empleados, tanto el sueldo mínimo como el máximo. Esos son determinados por los ordenamientos jurídicos de cada país y forman parte de sus respectivas legislaciones laborales. También los salarios a través de los impuestos son una de las principales fuentes de financiación de los estados, ya que estos obligan a entregar una proporción de salario al gobierno. Bueno, de eso también es dependiendo del país, se paga de una u otra manera. Lo más común es que estos impuestos se dividan en dos. Se dividen en la cuota de pago de seguridad social y el impuesto a la renta, que es de las personas físicas. De esta manera, el salario bruto es el monto total de la contraprestación recibida, mientras que el salario neto es el resultado de desconectar de esa cantidad las aportaciones obligatorias, así como las posibles retenciones fiscales. Tenemos también cuáles son los componentes del salario. Un salario puede tener además varios componentes, a la vez que este puede no calcularse de manera uniforme. Así tenemos el salario base, que este puede ser la retribución estándar asignada al puesto que ocupa el trabajador. Sin embargo, este puede recibir incentivos por rendimiento que se agregan al salario anterior y así aumentar el monto total percibido. Si en cambio el trabajador no percibe un sueldo base, siendo su retribución una relación de incentivos, estaríamos hablando de un salario por comisiones. También tenemos, ya por último, existen los bienes o servicios que se pueden utilizar como pago por el trabajo y que constituyen un salario en especies. Tenemos también los tipos de salario que existen y su definición de cada uno. Tenemos los tipos de salarios, que son la clasificación de los sueldos. Reúne las modalidades de pago que existe para retribuir a los trabajadores por una actividad dada. Cada tipo de salario posee sus propias características, tal como se especifica. Salarios por unidad de tiempo, que son el salario por la remuneración, son por tiempo, es decir, es el dinero que se paga conforme a la duración de un trabajo. Un ejemplo de este salario por unidad de tiempo es $45 la hora. La retribución económica se concede a transcurrir un plazo de tiempo determinado, que es previamente acordado entre el empleador y el trabajador. Estos tiempos pueden ser de carácter mensual, quincenal, semanal, diaria o por hora. El salario por unidad de tiempo es el dinero que se paga de acuerdo al tiempo trabajado, es decir, que es la remuneración por tiempo y se suele retribuir por hora, día, semana, quincena o mes. Tenemos también las características del salario por unidad de tiempo. Ese es el pago en base a la duración de la prestación de un servicio. Tenemos otra característica que no contempla la calidad y cantidad de trabajo hecho, sino la duración. Otra característica es uno de los métodos más comunes de pago. Y por lo general, el tiempo máximo para retribuirla a un trabajador es de un mes y el tiempo mínimo de una hora. Les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del salario por unidad de tiempo. Las ventajas: desde la perspectiva del empleador, si el trabajador es rápido y efectivo, pagar en base a su tiempo podría ser la mejor opción, aunque por lo general, debido a su experiencia, son perfiles más costosos. Los trabajadores bajo esa modalidad aseguran su cobro independientemente de la calidad o resultado de la hora, por lo que favorece a aquellos que no poseen mucha experiencia. Esta modalidad es mejor para aquellos proyectos que lleven tiempo y no esfuerzo. También si se combina el trabajo con un pago mensual, sueldo fijo, y se evalúa el desempeño de los trabajadores, pueden ser una modalidad beneficiosa para ambas partes. Tengo otra ventaja, que es en contextos vacacionales el precio por hora puede incrementarse drásticamente. Esto depende de las políticas que posee el propio trabajador y de la urgencia del trabajo. Las desventajas también del
del salario por unidad de tiempo es que si el trabajador no es eficiente, no es una modalidad que beneficie a la persona o entidad que la contrata. Puede generar bajos niveles de satisfacción hacia los clientes si el trabajador no cumple su labor dentro de un margen de tiempo aceptable. Los precios por tiempo suelen generar incertidumbres en los clientes, ya que no saben realmente el costo total de un proyecto. Esta modalidad no fomenta la productividad, lo que causa en algunos trabajadores es baja eficiencia. Tenemos otro tipo de salario que es la unidad de obra. La unidad de obra es una remuneración por trabajo realizado, es decir, es el dinero que se paga al terminar un trabajo. También es el pago que se realiza conforme a las actividades que vaya culminando el trabajador o según el avance que vaya teniendo. Lo que quiere decir es que es posible remunerar al empleado por la realización de pequeñas tareas dentro de un gran proyecto. Es, por tanto, contrario al salario por unidad de tiempo, que se paga por tiempo dedicado a una actividad. Un ejemplo que tenemos por salario por unidad de tiempo es si un pintor profesional es contratado para pintar las superficies interiores y exteriores de un hogar y plantea una modalidad de trabajo por unidad de obra, cuyo precio por realizar dicho trabajo es de 1.800. Entonces, el dinero total a pagar será de esa cantidad, sin importar el tiempo que le tome culminar el trabajo. Tenemos características del salario por unidad de obra. Es la metodología que paga por trabajo culminado. No atiende el tiempo que se le dedica a una actividad. Y es una de las variantes de salario más comunes. Y no solo toma en cuenta su culminación, sino también la calidad del resultado. Les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas que asimismo tiene este salario por unidad de obra. Sus ventajas son que si el trabajador es habilidoso y experimentado, puede terminar una obra a un buen precio, empleando el menor tiempo posible. La mayoría de los clientes prefieren esa modalidad de pago, ya que saben que con antelación el precio a pagar. Además, evitan la preocupación de lidiar con la productividad de las personas que contratan. También al ser una tarifa de precio fijo, esta modalidad encaja mejor con aquellos clientes con presupuestos ajustados, ya que además de saber con exactitud el precio a pagar, se evitan tener que lidiar con la posibilidad de pagar horas extras. Promueve la productividad del empleado, ya que su trabajo será remunerado al finalizar la obra. Y bueno, sus desventajas aquí son al no contemplar la duración. Si una actividad se alarga más de lo normal por diversas causas, el pago podría ser siempre el mismo. No encajar en perfiles que tardan más en completar un trabajo. Si no se calcula también correctamente la duración que llevaría a culminar un determinado trabajo, las ganancias finales podrían verse afectadas. Los trabajadores bajo esta modalidad no aseguran su cobro, ya que su pago está sujeto, así termina o no la labor por la cual fueron contratados. No es una metodología adecuada en aquellos trabajos donde el tiempo sea más determinante, que es el esfuerzo para que puedan ser completados. En otro tipo de salarios tenemos también el salario mixto. El salario mixto es una remuneración por tiempo y trabajo realizado, es decir, que es el dinero que se paga mientras dura un trabajo, pero también contempla la posibilidad de retribuir el trabajo al finalizar una actividad o al transcurrir un periodo de tiempo determinado. Tenemos un ejemplo del salario mixto que $35 la hora, más la recompensa que sería de $450 a fin de mes por un buen desempeño laboral. Existen varios tipos de salarios mixtos que una empresa puede emplear. Esto también depende del tipo de organización y enfoque de acuerdo a su modelo de negocio. Tenemos características del salario mixto que están compuestos por dos partes, una fija, que es el dinero variable, y otra adicional, que es el cambiante y se añade al sueldo fijo.
Es un esquema de pago muy común, sobre todo en aquellos modelos de negocios que dependen de la productividad de sus trabajadores para generar ganancias. Por lo general, el dinero percibido por el sueldo base es mayor que la parte variable, pero pueden haber casos donde la percepción variable supera a la fija. También los complementos de pago dependen de las políticas salariales de cada organización. Tenemos las ventajas y desventajas del salario mixto. Las ventajas son que al componerse de una parte que recompensa, estimula la productividad de los trabajadores. Tenemos otra que asegura al trabajador con un dinero fijo de forma periódica independientemente de su desempeño. Esto se les otorga cierta seguridad a los empleados, provocando una disminución en sus niveles de estrés. Aquí también la empresa puede establecer recompensas por buenos resultados, lo que impulsa el trabajo en equipo. No enfocarse en lo que es únicamente en el desempeño individual. Las desventajas son que en ocasiones la parte fija del salario mixto es baja, por lo que para compensar esto es necesario aprovechar las retribuciones que son adicionales que ofrece la empresa. También si es que el trabajador tiene problemas de productividad, sus ganancias podrían verse mermadas al punto de que su sueldo se limita a la percepción física. Esto también puede afectar el trabajo en equipo si las recompensas que otorga la empresa se centran en el rendimiento individual y no en el grupal. Tenemos como otro tipo de salario el salario nominal. ¿Qué es el salario nominal? El salario nominal es la remuneración percibida por un trabajador que se encuentra en nómina. Significa que es el dinero que recibe un empleado por sus labores profesionales en una empresa. También que cuya retribución se realiza en forma quincenal o mensual. Tenemos un ejemplo de este tema de salario nominal. Sería si un administrador de personal tiene un salario de $1,100 por sus servicios. En nómina refleja esa cantidad, lo que indica que el salario mensual de este trabajador es de 1,100. Tenemos las características del salario nominal. Ese es un pago recurrente realizado cada cierto periodo de tiempo, generalmente quincenal o mensual. El monto no varía con cada pago. También es acordado previamente entre el empleado y la empresa. Se utiliza un contrato de trabajo para fijar las obligaciones salariales de la empresa y las labores que debe realizar el trabajador a cambio. El dinero que se retribuye es ajustado al perfil de cada profesional y los pagos se realizan en la moneda de curso legal del país que va el trabajador. ¿Cuáles son los beneficios que tiene este salario nominal? Es que el trabajador asegura una percepción económica cada quincena o cada mes. Si bien el monto es fijo, es posible percibir aumentos en el futuro. No solo se retribuyen los periodos de trabajo, sino también los días de descanso, días festivos, periodos vacacionales y permisos retribuidos. Es respaldado por la ley, por lo que el trabajador goza cierta protección. ¿Cuáles son sus desventajas? Las desventajas del salario nominal. Si la moneda en la que se retribuye al trabajador se devalúa, el empleador pierde el poder adquisitivo, ya que en el monto de su pago se mantiene. En contextos de inflación, el trabajador pierde igualmente el poder de compra, ya que la cantidad de dinero que percibe periódicamente es el mismo a la par que los precios de los productos, aunque también que esta problemática afecta a la mayoría de los salarios. Tenemos otro tipo de salario que es el salario metálico. Es la remuneración con dinero en efectivo y se realiza con la moneda en curso legal del país donde se realizó el trabajo. Tenemos un ejemplo. El Departamento de Administración de Sueldo efectúa pagos de 800 en efectivo y de forma mensual a los trabajadores. Esta es una modalidad de pago poco común, ya que lo habitual es remunerar a los trabajadores con dinero electrónico utilizando los servicios de banca digital. Tenemos el salario en especie también, que es otro tipo de salario,
Esta es la remuneración utilizada en productos o servicios, es decir, no se utiliza dinero como tal, sino que retribuye al trabajador con un producto o servicio. Esta modalidad de pago no sustituye el salario tradicional, sino que funciona como un complemento de este. Tenemos un ejemplo en que la empresa ofrece un medio de transporte al trabajador, que se ofrece como parte de pago de su salario normal. Existen muchos servicios o productos capaces de cubrir un porcentaje de nivel de esfuerzo laboral del trabajador, como alimentos, servicios de guardería, telefonía y entre otras. Dependiendo de las leyes de cada país, el salario en especie puede tener ciertos límites a la hora de contemplarse como pago. Eso sería el salario en metálico, en especie. Tenemos el salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Que es la remuneración mínima que se puede realizar en una empresa en un determinado país. Este salario está regido por las leyes de cada nación y cuyo monto que varía de acuerdo a su economía. Un ejemplo del salario mínimo es que si las leyes oficiales indican que el sueldo mínimo se establece en 300 mensuales, ningún trabajador podrá percibir un dinero inferior a dicha cantidad. El salario mínimo no siempre está sujeto a una ley nacional, sino que puede diferir de estado en estado. Como por ejemplo en Estados Unidos, cada estado tiene el derecho de establecer una remuneración mínima. Bueno, como en conclusión de este tema que es el salario, tenemos que el salario genera cambios o los exige y por lo tanto resulta de gran importancia para el desarrollo y evolución de una sociedad. Es relevante destacar que a medida que los salarios aumentan, mayor es la oferta de personas que quiere trabajar, bien sea con el gobierno o con las empresas del sector privado, que se desenvuelven en nuestro país, que también proporcionan fuentes de empleo para la población. Sin embargo, en nuestro país existe una inflación bastante elevada y no se debe a que los salarios estén por encima de los precios del mercado, sino a la gran cantidad de importaciones que se han realizado durante el actual gobierno, pues dichos productos que son compradores del exterior son mucho más costosos que los productos por nuestras empresas, ocasionándonos un efecto inflacionario bastante negativo para nuestra economía. Pienso que la información expuesta es básica para los trabajadores, ya que engloba las bases de nuestros sueldos y salarios, así como nuestras prestaciones y deducciones a las que tenemos derecho por ley. Todo esto nos ayuda como sociedad a valorar nuestro trabajo y no devaluarnos al momento de ofrecer nuestro servicio, aparte de motivarnos para hacerlo mejor. Ese ha sido mi tema sobre el sueldo. Muchas gracias.